siempre ha querido para todos y cada uno de nosotros, para sus hijos, para su pueblo en general, es que vivamos una vida práctica, que llevemos a obra el conocimiento aprendido, adquirido. Y hay cientos, hermanos, cientos de versículos desde el principio hasta el final de la Biblia que nos hablan acerca de la importancia que le da el Señor a lo que hacemos. Pero no solo a lo que hacemos, sino a cómo lo hacemos. Porque hay personas que hacen las cosas como una especie de rutina, de mecánica religiosa. Y el Señor valora mucho no solamente lo que hacemos, sino, repito, cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos. Dice la Biblia que una de las cosas que el Señor, entre comillas, le echaría en cara con el paso del tiempo al pueblo de Israel es que no se gozó a la hora de servir al Señor. Había momentos en los que sí, iban al templo, traían sus sacrificios, presentaban sus ofrendas y sus diezmos, dice, pero no se gozaban en aquello que hacían. Y por ahí hay versículos durísimos que dice, este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, la pregunta es, ¿tú has aprendido a gozarte en lo que haces para el Señor? Porque si simplemente lo haces por cumplir, si simplemente lo haces como aquellos fariseos que dicen, yo he ayunado, yo he diezmado, yo hago, pero dice la Biblia que el Señor no aceptaba aquellos sacrificios ni aquellas ofrendas, porque lo hacían, ya digo, de una forma mecánica, sin gozo, sin alegría, sin poner entusiasmo, sin poner su corazón. Y vamos a ver en la palabra en esta noche con una serie de capítulos y de pasajes realmente tremendos, la importancia, repito, tan grande que le da el Señor al tema de las obras. Pero quiero que vengan conmigo, antes de entrar en esta lista de textos sobre este tema, al libro de Deuteronomio. Es el quinto libro del Antiguo Testamento, el libro que se llama en su nombre original Devarim, el libro de las palabras. En Deuteronomio, que es un libro muy, muy lindo, es un libro muy interesante. Yo espero y confío que este año lo puedan leer, porque es un libro de verdad que tiene muchísimas bendiciones para todos nosotros. Dice en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, la enseñanza que Moisés le transmitió al pueblo no simplemente era para que la conocieran, no simplemente era para que supieran qué es lo que Dios había dicho en el monte Sinaí a través de Moisés, sino para que la pusieran por obra. Seguimos en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 13, encontramos un versículo que a usted le va a sonar muchísimo, muchísimo. Ya verá. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo, dice ahí, servirás y por su nombre jurarás, aunque sabemos que después en el Nuevo Testamento el tema de los juramentos, ¿verdad?, cambió. Pero este versículo, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, usted lo conoce perfectamente porque el Señor se lo mencionó a Satanás cuando estaba siendo tentado en el desierto, ¿se acuerda? Y le vino con aquellas tentaciones, pues el Señor le mencionó este versículo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si una cosa es adorar a Dios, una cosa es cantarle y otra cosa es servirle. Son dos cosas completamente diferentes. No se limite única y exclusivamente a adorar, a cantar, sino también a servirle. Y hay muchas formas de servirle. Después dice también en el capítulo 7, del mismo libro de Deuteronomio, dice, el capítulo 8, dice en el versículo 17 y 18 algo muy interesante. Son advertencias. Cuando entren en la tierra, cuidado, dice, no digas en tu corazón, mi poder
y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Es decir, el pueblo de Israel corría un peligro, y lamentablemente vemos que cayó en él, y es que cuando entraron a tomar posesión de la tierra, el Señor les dijo, ustedes van a tomar una posesión de una tierra y van a vivir en casas que ustedes no construyeron, y van a poder sacar agua de pozos que ustedes no cavaron, y ustedes van a poder disfrutar de un país que está prácticamente ya preparado para vivir en él, pero tengan mucho cuidado de comenzar a creer que ha sido por vuestra fuerza, por vuestra sabiduría, por vuestra inteligencia, que todo esto les ha pasado, sino que la amonestación era principalmente era a no desviarse de la palabra del Señor y a estar constantemente sirviéndole. Porque ellos iban a conocer a mucha gente fanática de adorar dioses. Y lamentablemente vemos que ellos al final también terminaron adorando a dichos dioses. Por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento encontramos muchísimas palabras y mucha advertencia acerca del peligro de conocer y no practicar. De saber, pero a la hora de la verdad no practico lo que sé. Entonces vamos a comenzar en esta noche una serie de lecturas de diferentes versículos. Vamos a empezar por la carta de Pablo a los Efesios, donde vamos a ver lo importante que es servir, hacer obras, no como vamos a ver para obtener la salvación, ni muchísimo menos, sino como resultado de. Vamos a comenzar esta serie de textos por Efesios capítulo 2. El primer versículo que vamos a leer se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice algo tan interesante como esto. Porque somos hechura, otra versión dice somos poema suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué te creó a ti el Señor, hermano y hermana? ¿Para qué? Para buenas obras. Hemos sido creados, aparte de otras muchas cosas, según este versículo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cuando yo no estoy haciendo las obras de Dios, ni le estoy agradando, ¿y a qué me estoy dedicando entonces? Porque si yo he sido creado por las manos del Señor, si Él permitió que yo naciera y llegara vivo hasta el día de hoy, es para hacer buenas obras. La pregunta es, ¿las estamos haciendo? Porque si no las estás haciendo, ¿a qué te estás dedicando tú? ¿A qué dedicas tu vida y tu tiempo? Si hemos sido creados para hacer buenas obras y no las estamos haciendo, pues dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y las buenas obras que yo debo hacer a lo largo de mi vida, no me las tengo que inventar. No tengo que decir cuál será, sino que dice que ya están todas preparadas. Ya Dios tiene todo preparado. Lo único que tienes que hacer es no vivir a tu manera, no vivir a tu aire, sino adaptarte al diseño de Dios, porque tú has sido creado y diseñado por Dios para hacer ciertas y determinadas cosas que a lo mejor otro hermano no tiene esa capacidad, pero tendrá otra. Y todos y cada uno de nosotros, como vimos el domingo pasado, todos juntos si aportamos y hacemos la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo va creciendo y se va desarrollando según la voluntad del Señor. Así que métete esto en la cabeza, Vamos a tener este texto durante este mes, que vamos a estar hablando continuamente acerca de la importancia de las buenas obras, como el texto lema: yo he sido creado, yo he sido diseñado por el Señor para buenas obras. Muy bien, ya lo tengo claro, ya la Biblia me ha hablado, pero en el mismo libro de Efesios, el versículo anterior, o dos versículos anteriores, el 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay una contradicción entre el versículo 8 que dice que no es por obras y el versículo 9 que dice, o el 10, que dice que he sido creado para buenas obras.
¿qué quedamos? ¿Es por obras o no es por obras? Ese es el gran dilema que han tenido muchos creyentes a lo largo de la historia. La salvación no se puede comprar con nuestras buenas acciones. No vamos a acumular una serie de méritos que nos van a permitir obtener nuestra salvación. Si así fuera, si Dios hubiera dotado, si Dios hubiera capacitado al hombre para que con el paso del tiempo, no en un día ni dos, sino en una serie de años, pudiera acumular, pudiera atesorar una serie de méritos con las obras y con las acciones que hace, pues ya está, las hacemos y al final le presentamos al Señor todas las obras que hemos hecho, todo lo bueno que creemos que hemos hecho, y automáticamente el Señor nos daría a cambio la salvación de nuestra alma. Pero dice la Biblia que no es así. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a este mundo, porque nadie podía obtener su salvación. Entonces algunos dirán, bueno, ¿y entonces la gente que presentaba sacrificios en el Antiguo Testamento se salvaba o no se salvaba? Porque si no es por lo que hacemos que obtenemos salvación, ¿para qué lo hacían entonces? Bueno, es que es muy interesante. El Señor les dio a los israelitas durante muchísimos años y siglos y generaciones un sistema temporal transitorio para acercarse a Dios y obtener el beneficio, la bendición y la protección del Señor, pero jamás el perdón de sus pecados. Todo lo que hacían lo hacían en fe a un sacrificio perfecto que se llevaría a cabo en un tiempo determinado de la historia a través del Señor Jesucristo, del Mesías. Juan el Bautista lo entendió perfectamente cuando él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nosotros simplemente hemos hecho es prepararnos mental, psicológica, espiritualmente, hasta que llegó Él, y ellos hacían todo en fe, mirando hacia el futuro. Y todos los que esperaban la redención de Israel, todos los que esperaban al Mesías, que pagaría el precio de nuestros pecados, según Isaías capítulo 53, se salvarían. Pero en la carta de Pablo, de Lucas o de Apolos, quien la haya escrito a los hebreos, dice algo muy interesante. Dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar los pecados. Pues si no puede perdonar los pecados, entonces esa gente que está todos los días orando para que venga al templo para volver a restaurar el sistema de sacrificios, están esperando algo que no va a servir tampoco para nada. Es que el único que salva es Dios. Nos salva los sacrificios, nos salvan nuestras buenas obras, pero la Biblia habla de buenas obras, sí, pero como resultado de. Es decir, es el fruto que produce una semilla llamada el Evangelio en tu corazón, y como resultado de haber obtenido por la fe, no por los méritos, por la fe, la salvación, automáticamente la reacción, el resultado, la consecuencia de ese encuentro con el Señor es que tú pasas automáticamente de hacer, como vamos a ver, obras muertas, de las cuales hay que arrepentirse, a hacer una serie de obras o de acciones, repito, no para obtener el favor de Dios, sino como resultado de que tú ya eres convertido. ¿Te das cuenta? Entonces no hay una polémica entre las obras y la gracia, o la fe y las obras, sino que todo tiene su medida y todo tiene su lugar. El hombre no se puede salvar por sus méritos. Bueno, hasta el día de hoy, dentro del judaísmo, se enseña y se practica mucho el tema de los méritos. Entonces, cuando una persona tiene que pedirle un gran favor a Dios porque tiene un problema, en fin, de la índole que sea, y reconoce que no tiene suficientes méritos para pedirle a Dios semejante milagro, pues entonces, ¿qué hace esa persona? Como no tienen al Mesías, pues él lo que hace es que se va a la tumba, y esto lo vais a ver ahora cuando vayáis conmigo, vais a ver que hay personas que van a la tumba de los grandes tzadikim, de los grandes justos, como ellos los llaman, y en esa tumba, delante de la tumba de Samuel, o delante de la tumba de Abraham, o delante de la tumba de David, o cualquier otro personaje importante de la historia, le piden al Señor que en base a los méritos de ese justo, de esa persona que ya está en la presencia del Señor, como que esa persona
podemos decir que gracias a sus méritos, no a los míos porque no llego, pero gracias a los que yo tengo, más los que Él tiene, Señor, te pido que hagas este milagro en mi vida. Es algo realmente increíble ver cómo hay gente, lo hemos visto en este último viaje que hicimos, cómo hay gente que en esa desesperación de buscar méritos, de buscar apoyo espiritual, a veces hasta se acuestan encima de las tumbas y le piden al que esté ahí que le ayude, porque él se da cuenta de que no reconoce que tiene suficientes méritos como para obtener el favor y la bendición de Dios. Teniendo esto en cuenta, ustedes pueden entender por qué aquel fariseo que dice que subió al templo a orar, él le decía al Señor lo que él creía que le daba ciertos méritos. Señor, que yo doy diezmo de todo lo que gano, y yo ayuno 2 veces a la semana, y yo hago esto, y yo, pero no lo hacía en cierto sentido como para presumir, aunque hay algunos que lo hacen también por eso, sino lo hacía para demostrarle al Señor que él se merecía, increíble, ¿no?, que él tenía derechos de ser oído y de ser respondida a su oración, porque había hecho una serie de cosas que casi le obligaban al Señor, forzaban al Señor a responder y a actuar en consecuencia por los méritos que había acumulado. Entonces yo pregunto, ¿y cómo el Señor le dio la gracia de la salvación y de la vida eterna al ladrón en la cruz? Porque le ofreció el cielo, el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué mérito hizo ese hombre? Ninguno. ¿Te das cuenta cómo no es por los méritos? Ahora, en nuestro caso es diferente, porque nosotros no aceptamos al Señor y a los 5 minutos nos mataron, o a los 10 minutos morimos y nos fuimos a su presencia. Evidentemente no pudimos hacer nada por Él. Pero ¿cuántos años llevas tú en esta tierra después de haber conocido al Señor? Desde que tú has conocido al Señor hasta hoy, en algunos de ustedes han pasado 5, 6, 7, 8, 10, 20 años. En todos esos años, lo que no podemos estar con una actitud pasiva, pasando los días y pasando los días y pasando los días sin hacer nada, porque a nosotros el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer aquellas cosas que ya de antemano han sido creadas y diseñadas para que andemos en ellas. Es lo que llama la Biblia las obras para glorificar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que no es por obras, pero sí hemos sido creados para hacer obras no como mérito para obtener la salvación, sino como resultado de que hemos sido salvos. Ahora, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 1, se menciona otro tipo de obras. Efesios 5:11, dice: y no participéis de las obras infructuosas, inútiles de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, hay otro tipo de obras que no hay que practicar, sino más bien denunciarlas. Y yo creo que tenemos que perder el temor, como creyentes, en este tiempo en el cual estamos viviendo, de denunciar ciertas y determinadas cosas que son antibíblicas, que ya no son delito, pero siguen siendo un pecado delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, en estas últimas fiestas navideñas han salido anuncios navideños en televisión donde se ve, por ejemplo, en un momento de la publicidad, a 2 hombres besándose o a 2 mujeres. Y parece como que ya es algo normal, ¿no? Parece como que ya es normal la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, la corrupción. Y la Biblia nos enseña que no solamente no tenemos que practicar esas cosas, sino que incluso tenemos que denunciarlas y levantar nuestra voz en contra de eso, porque si tú no levantas la voz en contra de esas barbaridades que se están haciendo, en nombre del modernismo, en nombre de no sé quién, ¿quién va a levantar la voz? ¿Y quién va a denunciar el pecado? Sino aquellos que hemos sido llamados para hacer luz en medio de tanta oscuridad. Amén, hermanos. Filipenses 1:22, la carta encontramos a continuación de la carta de Efesios. En Filipenses, repito, 1:22, dice el versículo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es increíble, ¿eh? Vamos a ver. Arrancamos desde el versículo 21 para situarnos. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, evidentemente.
porque al morir el creyente pasa directamente a la presencia del Señor. Por lo tanto, no es una pérdida, es una ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne, y se entiende vivir en la carne no en el pecado, sino vivir en el cuerpo presente, ¿no? Como estamos ahora mismo, ¿no? Resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque Pablo dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, el apóstol Pablo sabía perfectamente de que él era una persona que era toda una bendición para los creyentes de su época. Por lo tanto, él dice, yo tengo clarísimo que para mí mi vida es Cristo. Yo no tengo otra meta en la vida más que vivir para Cristo y servir al Señor. Pero si en este momento se me presenta la posibilidad de quedarme aquí en beneficio de la obra, en beneficio de ustedes, o partir a la presencia del Señor, dice, lo cual es muchísimo mejor, pues realmente no sé qué hacer. No es porque dudara en absoluto, no es porque dudara de que estar en la presencia del Señor fuera una pérdida, no, sino al contrario. Yo prefiero estar ausente un tiempo más, unos años más, ausente, entre comillas, de la presencia del Señor, con tal de seguir bendeciendo, con tal de seguir ayudando y fortaleciendo la fe de ustedes, queridos hermanos. A veces yo he escuchado creyentes que dicen, yo ya tengo ganas de irme con el Señor. Bueno, generalmente a veces cuando uno está desanimado, le pide eso al Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mucha gente cuando está desanimada o las cosas le van mal, dice, ay Señor, llévame contigo que ya no aguanto más. No, pero espérate, no es que nos queramos ir con el Señor porque ya no aguantamos más y porque la vida nos va mal. No, espérate. Nos queremos ir con el Señor no porque huimos como el cobarde, sino nos queremos ir con el Señor porque sabemos, como dice Pablo, que es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Pero si estar yo aquí todavía puede servir para ti, pues el apóstol Pablo dice, pues me quedo un tiempo más. Porque todo lo que sea para beneficiar a la obra del Señor, estoy dispuesto a pagar un sacrificio con tal de que la obra sea bendecida. Y es aquí a donde yo quiero llegar. ¿Hasta qué punto en este año 2017 que recién comienza, nosotros vamos a estar dispuestos a hacer sacrificios por el beneficio de la obra de Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos en nuestro tiempo, en nuestra economía, en nuestros recursos, etcétera, con tal de que la obra del Señor se sienta beneficiada y que no se sienta en ningún momento abandonada ni menospreciada? ¿Hasta qué punto? Bueno, el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto incluso a decirle al Señor, Señor, no me lleves contigo de momento, fíjate lo que te estamos diciendo, con tal de bendecir a los hermanos de la iglesia de Filipo. Hasta ese punto estaba el apóstol Pablo dispuesto, pero es que llegó a otro punto más allá. En un momento dijo, si yo tengo que ser anatema, excluido de la presencia del Señor para que mi pueblo se salve, estoy dispuesto. Es increíble, ¿eh? Es increíble. También Moisés le dijo una vez al Señor, destrúyeme primero a mí antes de destruir al pueblo. Porque si destruyes al pueblo, ¿qué van a pensar las naciones de ti? ¿Qué van a pensar los egipcios de ti? ¿Pero qué tipo de Dios es este? Los saca de Egipto y después no es capaz de meterlos en la tierra prometida. Tú no te das cuenta, Señor, que aunque tú me has prometido que podrías levantar otro pueblo de mi descendencia, si tú los matas a ellos, mucha gente te puede criticar y tu nombre puede ser menospreciado, porque pueden, como acabo de decir, pensar la gente que no fuiste capaz de introducir a esta gente tan rebelde y dura de servir en la tierra prometida. Nunca tal tú hagas. Mátame a mí, quítame a mí de en medio, pero a este pueblo por amor a tu nombre no lo hagas. Sí, esta gente tenía un concepto tan elevado del Señor y de la honra y del prestigio de Dios que eran capaces ellos mismos hasta de pedirle al Señor que los matara o que los excluyera de su presencia con tal de que el pueblo de Dios y la fama, el buen nombre de Dios no quedara por tierra. Increíble. Yo creo que ninguno, sinceramente, yo no sé si hay alguno aquí, pero yo personalmente a este punto no he llegado. Decirle al Señor, Señor, yo si me tengo que condenar eternamente en el infierno con tal de que todo Tenerife se salve, hazlo. Yo, sinceramente, hermano, ¿qué quieren que les diga? Yo creo en la realidad del infierno y el infierno es algo terrible y por nada del mundo yo tengo ningún deseo de ir allí, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo llegó a un punto en que le dijo, si yo tengo que ser anatema, un maldito en tu presencia con tal de que el pueblo se salve,
puedes contar conmigo. Tremendo, ¿no? Seguimos. Filipenses capítulo 1, el versículo 22, lo hemos leído, ¿verdad? Pero dice también en Colosenses 1:10, hay un versículo muy, muy interesante en Colosenses capítulo 1, versículo 10, donde dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay varias cosas que se relacionan. Vamos a ir poco a poco. Pablo dice, yo quiero que andéis como es digno del Señor. Eso es lo primero, no de cualquier manera. Una de las formas como se puede andar en dignidad y bien delante del Señor es agradándole en todo. Bien, pero no solamente agradándole, sino llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que según crecemos en nuestro conocimiento del Señor, en esa medida nuestra vida será más o menos fructífera. Creo que guarda muchísima relación una cosa con otra. Una persona que no es una persona comprometida, que no es una persona que da fruto, que no es una persona consagrada, dudo mucho de que esa persona haya entendido ciertas y determinadas cosas acerca del Evangelio. Porque cuanto más te acercas al Señor, cuanto más le conoces, más te das cuenta de que el Señor es un Dios, permítame utilizar esta expresión, exigente. ¿Ustedes no creen que nuestro Dios es un Dios exigente? Tremendamente exigente. Nosotros muchas veces, que Dios nos perdone, hemos sido exigentes con Dios. Y he visto a personas que a veces cuando oran, yo digo, esta persona se cree que está hablando con el vecino, como que le exigen, como que se pelean con Dios. Que Dios nos libre, ¿eh? Que Dios nos libre de creernos que ahora ya podemos aquí sacar pecho delante del Señor, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor tiene todo el derecho de exigirnos en este año a todos y a cada uno de nosotros mucho más de lo que nos ha pedido en estos últimos años. ¿Por qué? Porque el conocimiento que hoy tenemos de Él es muy diferente al conocimiento que teníamos hace 4 o 5 años atrás. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el conocimiento que tenemos de Dios, la comunión, los años que llevamos conociendo y andando con el Señor, nos comprometen. Es decir, si yo llevo poco tiempo en los caminos del Señor y no conozco mucho, ni me entero mucho de las leyes del reino de Dios, pues no me veré comprometido a hacer ciertas y determinadas cosas. Pero cuando yo ya conozco al Señor de una forma profunda, cuando yo ya he tenido una relación con el Señor durante años, yo sé que hay ciertas y determinadas cosas que a estas alturas yo ya no debo hacer. Ya no puedo hacerlas. Bueno, poder, pero no debo hacerlas. Por lo tanto, el conocimiento va a hablar mucho a tu favor en el sentido del fruto que tú estás dando. Ustedes saben que hay un capítulo donde la Biblia habla del pámpano y de la vid, y dice que toda vid o todo árbol que no lleva fruto, dice la Biblia que lo cortará. Hombre, vamos a ver, estar trabajando, podando, abonando, regando y cuidando un árbol, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. La pregunta es, bueno, ¿y a mí este árbol qué me está dando? Nada más que trabajo. Es como dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando una persona es pastor de ovejas, pues hombre, espera comer y vivir de su rebaño. ¿De qué vive un pastor de ovejas? Pues del rebaño. No vive de la agricultura, vive de su rebaño. Del rebaño obtiene pues la leche, la carne, los corderos, etcétera. Dice que nadie es pastor simplemente por amor al arte. Es decir, el ser ganadero es un trabajo tremendo, hermanos, Yo me acuerdo hace muchos años cuando vivíamos en el campo con casi 40 chicos en una finca allí en Burgos, y nos fuimos un fin de año a pasar con todos los chicos el fin de año en una iglesia en Bilbao. Pues el joven que le llamamos el vaquero, que era el chico que atendía a los animales que criábamos en aquel momento, teníamos 8 vacas y un montón de animales, pues él no pudo venir. Él no pudo venir porque una vaca estaba a punto de parir.
y él sabía que íbamos a llegar al día siguiente muy tarde y él tenía que ordeñar las vacas y él no pudo ir y se pasó él solo el 31 de diciembre solo en la casa. ¿Por qué? Porque era el trabajo que él tenía y después cuando viniéramos otro le podía reemplazar, pero los animales no puedes decir, mañana no les doy de comer, hoy estoy cansado. El que se dedica a la agricultura, el que se dedica a la ganadería, sabe que es un trabajo muy, muy sacrificado. Y entonces cuando nosotros entendemos que estamos en la obra del Señor, llegamos a la conclusión de que el ser cristiano es una vida de responsabilidades y de compromisos. Y Dios tiene, repito, todo el derecho de exigirnos y limpiarnos y podarnos. Dice, ¿para qué? Para que llevéis más fruto. ¿Qué árbol fue el que maldijo el Señor? Bueno, la higuera. ¿Pero y por qué la maldijo? ¿Le caían mal las higueras al Señor? ¿No le gustaban las higueras? No, ¿cómo no le van a gustar si las creó Él? Pero dice que se acercó a una higuera que no tenía fruto. No tenía fruto. Entonces dice que la maldijo, porque era tiempo de dar fruto. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo debe de esperar un pastor para esperar fruto de sus ovejas? Claro, aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque algunos dirán, bueno, 1 año, otros dirán 2, otros dirán 3. Yo no sé si es 1, 2 o 3, no tengo ni idea, pero lo que sí estoy seguro que 10, no. Menos de 10 seguro, y menos de 5 también. Yo creo que tiene que llegar un momento en nuestra vida en el que se tiene que notar por dentro y por fuera que hemos nacido de nuevo. Porque el que se note por dentro me parece muy bien. Pero ¿saben qué? A mí me gusta mucho que se note también por fuera. Porque si bien es cierto que la vida cristiana es una vida de muchas cosas invisibles, de tú y el Señor y contigo, nosotros hemos sido puestos en un cuerpo que se llama iglesia, para que en ese cuerpo llamado, repito, iglesia, todos y cada uno de sus miembros estén activos. Y cuando en un cuerpo, vamos a decir el cuerpo humano, hay un miembro inactivo, todo el cuerpo nota que la pierna ya no quiere caminar, que el oído ya no quiere funcionar, que la vista ya no es lo que era, que el corazón ya no funciona como antes. Y ahí tenemos que entrar en quirófano o tendremos que entrar en un hospital. Exactamente es igual en nuestra vida espiritual. Tenemos que pedirle al Señor este año hacer y dar muchos frutos para la honra y para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo deseas? Bueno, en la medida en que lo desees, así será. Pero no solamente es importante desearlo, sino también hacerlo. Ahora bien, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, hay unos versículos que quiero leer en esta noche también. Por supuesto no voy a leer toda la lista que tengo, porque ya te digo, son cientos. Llegaremos hasta cierto punto. Pero en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, dice la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Sería bueno que te preguntaras cómo se puede reconocer a una persona que te preside y te amonesta en el Señor. ¿Cómo se puede reconocer a esa persona? Porque todos ustedes tienen personas que les presiden y les amonestan en el Señor. Eso está más claro que el agua. ¿Y cómo se reconoce a una persona así? ¿Cuál es la forma bíblica de reconocer a una persona que trabaja para el Señor? Bueno, eso es una obligación tuya, saberla. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. Todos y cada uno de nosotros estamos haciendo una obra. Confío y espero y deseo con todo mi corazón que lo que estamos haciendo glorifica al Señor y que lo que tú estés haciendo no avergüence a lo que a lo mejor otro hermano en el Evangelio también está haciendo. Hay un versículo en la Biblia, todos ustedes lo conocen, que dice que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. ¿Lo conocéis, no? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero ¿y el Evangelio? ¿El Evangelio se avergüenza o se ha avergonzado de nosotros en momentos puntuales? Entonces, cuidado, porque nuestra vida no es una vida invisible. Dios nos podía haber creado como seres invisibles, sí, sin ningún problema, pero no lo ha hecho así. Dios nos ha creado de tal manera que la gente nos puede ver, la gente
puede observarnos, la gente puede oírnos, la gente puede tocarnos. Por lo tanto, cuando usted esté trabajando, cuando usted esté conduciendo, cuando usted esté en la universidad o donde sea, recuerda que en ese momento tu vida puede ser un testimonio o un tropiezo para más de una persona. Que el Señor nos ayude, porque en este año evidentemente vamos a tener muchas situaciones en las que en un momento determinado pues podemos hacer cosas incorrectas, pero que el Señor nos ayude, y por eso tenemos que, como dice aquí, tener paz entre vosotros. ¿Cómo? Orando, ayudándonos, edificándonos mutuamente el uno al otro, para que todo lo que hagamos no te avergüence a ti, sino que sea algo que glorifica y honra el nombre del Señor. En 2 de Tesalonicenses 2:17, la siguiente carta dice algo muy interesante. Voy a leer desde el 13. Estoy en 2 de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, escuchen, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Palabra y obra. Yo quiero insistir mucho este año en esto, Palabras, sí, muy bien, pero también obras. ¿Sabe mucho de la Biblia? Me parece estupendo. ¿Y obras? ¿Tiene mucho conocimiento de la palabra? Sí. ¿Y obras? A ver, ¿y? No, es que sabe de la Biblia, sí, me parece muy bien. ¿Y qué más? Porque las palabras están muy bonitas. Las palabras se pueden aprender de memoria. Tú coges la Biblia, te pones por la mañana a aprenderte un capítulo de memoria y te aseguro que en un par de horas te lo aprendes. ¿Y obras? ¿Las obras dónde están? Así que el apóstol Pablo dice, hermano, yo le doy gracias al Señor por vuestra salvación, que el Señor os ha salvado, que os ha escogido desde el principio, que ha hecho maravillas entre vosotros, y gloria a Dios por eso, y gloria a Dios por las palabras, pero también por las obras. Ya llegaremos a ese pasaje donde dice que una fe sin obras no sirve para nada. Una fe que no tiene obras, que no produce, no sirve absolutamente para nada. Es más, dice, la fe sin obra es muerta. Luego, la importancia que le da la Biblia a lo que hacemos es muy grande, hermano. No solamente a lo que creemos, no solamente a lo que decimos, sino sobre todo a lo que hacemos. Fe y obras. Seguimos y vamos a entrar ahora en unos versículos que todos están en 1 de Timoteo y me han llamado mucho la atención porque esta carta se la escribió Pablo a un pastor llamado Timoteo. Y en 1 de Timoteo 2:10, es una carta que habla mucho acerca de este tema que estamos hablando esta noche, las obras. 1 Timoteo 2:10 dice, por lo tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él. Perdón, estoy en segunda. Perdón. Vamos a primera, me equivoqué. 1 Timoteo. Estamos en 1 Timoteo 2:10, disculpen. 1 Timoteo 2, versículo 10, dice así, ahora sí. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué es piedad? Santidad, ¿vale? Es interesante porque me llama la atención en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Timoteo, arrancando del versículo 9, dice, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A mí me llama mucho la atención que Pablo habla de cosas externas, porque el vestido, las piedras preciosas y todo eso tiene que ver con el aspecto exterior, pero también habla mucho acerca de, como dice,
que una característica en las mujeres cristianas, en este caso está hablando de las mujeres, ya también hablará de los hombres, pero en este caso está refiriéndose al colectivo de las hermanas en la iglesia, dice que tienen que ser mujeres que son conocidas por buenas obras, por buenas acciones. Es interesante esto, ¿no? Es muy, muy, muy bonito ver cómo el apóstol Pablo quería que las hermanas de la iglesia de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, pues fueran mujeres conocidas por mujeres de acción, mujeres de buenas obras. Me ha llamado, ya digo, mucho la atención esto, porque podía haber mencionado otra característica, pero curiosamente mencionó estas. Y después sigue diciendo, en el capítulo 5 de la misma carta, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Y otra vez habla de un tipo de mujer de la cual hablaremos ahora. Dice que haya criado hijos, que haya practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Y todo esto por qué? Porque en el versículo anterior dice que la iglesia tenía que tener una lista, un registro de mujeres viudas, versículo 9, sea puesta en la lista. Luego la iglesia tenía un registro, una lista de viudas no menor de 60 años. Es decir, que si tenía 40 no se podía poner en la lista, tenía que ser como mínimo 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, que haya practicado toda buena obra. Es decir, está hablando de viudas que no tenían nadie que la pudiera socorrer. Viudas que no tenían hijos y por lo tanto si no tenían hijos estaban solitas en la vida, no tenían hijos, no tenían marido. ¿Y ahora cómo hacemos? Bueno, pues entonces dice la Biblia que se pusieron una serie de condiciones, una serie de requisitos, la edad, lo que había hecho, lo que no había hecho, etcétera, para que la iglesia pudiera correr con sus gastos y atenderla y que pasara los últimos años de su vida pues atendida y no tirada por las calles sin comida, sin sustento. Y una de las cosas que menciona es que, bueno, esta mujer ha hecho obras, porque esta mujer, aquí adentro, ¿qué ha hecho? Nada. Pues una de las características que tenía que tener la mujer viuda para poder ser sustentada económicamente por la iglesia es que fuera una mujer que su característica principal, o una de las características principales, es que fuera una mujer que hubiera practicado buenas obras. Es interesante. No, es que es una mujer de fe. Sí, pero no ha hecho nada en toda la vida. Se ha mantenido, pero no ha producido. Y yo una vez dije, y lo vuelvo otra vez a repetir porque este mes estamos en este tema, que la vida cristiana no solamente es mantenerme y no pecar, sino que la vida cristiana es producir y dar fruto para la gloria del Señor. Porque quiero simplemente recordarles que cuando el Señor repartió los dones y regresó después de un tiempo, le dijo, yo a ti te di, ¿cuántos? 10, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Dice, Señor, toma, tus 10 dones o talentos y he producido 10 más. Muy bien, perfecto. ¿Y tú? Señor, tú me diste a mí 5 y no solamente los he conservado, sino que he ganado, he negociado con esos 5. Perfecto. ¿Y a ti? Tú a mí me diste 1. ¿Y? Bueno, yo tuve temor de perderlo. Sé que si lo perdía te ibas a enfadar conmigo porque sé cómo eres. Entonces lo que hice fue que fui y lo escondí bajo tierra. Entonces toma lo que me diste. Pero si os dais cuenta, en el contexto de esa parábola, el objetivo no era mantener el talento. Porque si simplemente el objetivo era que el talento no se perdiera, se los podía haber llevado el dueño de los talentos. Dice, pero ha sido tan torpe, ha sido torpe, con una visión tan corta, que por lo menos podías haberlo dado a los banqueros y por lo menos te había podido haber producido un mínimo de interés para que yo cuando volviera me dieras mi talento con los intereses. Pero es que ni siquiera tuviste el más mínimo interés de ponerlo a plazo fijo para que produjera un interés. Entonces te lo quito y se lo doy al que produjo mucho, al que tuvo 10. Es interesante, ¿no? Entonces, hermanos, la vida cristiana no es solamente el que usted se mantenga. Ya no peco porque ya, oye, no hago las barbaridades o no cometo los pecados que antiguamente cometía y pasa un año, no he caído, y pasa otro y no he caído. Y sí, me parece muy bien, pero en no caer no hay ningún mérito.
es que realmente no teníamos que haber caído nunca. En no caer no hay ningún mérito. Donde el Señor se goza y se regocija es ver que no solamente nos hemos mantenido, sino que estamos produciendo y dando fruto para la honra y para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Tarde o temprano, mi vida, los días, los años de mi vida, me descubren. Es como cuando alguien dijo en cierta ocasión que la ropa o cubre o descubre a la persona, ¿sabes? La ropa es para cubrirse, pero hay personas que se visten de unas maneras que lo que hacen es que se descubren. Lo que llevan por dentro es lo que se descubre, ¿no? Su actitud, su rebeldía, etcétera, ¿no? Es como cuando ves a ciertas determinadas personas vestidas por la calle que lo que quieren es llamar la atención. Claro, tienen una lucha, una rebeldía tan grande interiormente que la forma como se visten, ¿verdad? Lo que ves externamente es un reflejo de la guerra interna que lleva dentro de su corazón. Bueno, pues la Biblia dice que las obras se hacen manifiestas. Tarde o temprano sale a la luz lo que nosotros hemos venido haciendo para la gloria del Señor. No solamente lo bueno, sino también, cuidado, que también sale lo malo. Y quiero terminar en esta primera parte con las palabras que Pablo le dirige a otro pastor, a Tito. Pasamos la página y nos vamos a Tito capítulo 2, versículo 14, donde dice, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, todo lo que Cristo hizo, que ya lo conocemos, su muerte, su sacrificio, su sangre derramada en la cruz, etcétera, etcétera, todo eso nos redimió, nos compró, nos perdonó nuestros pecados, pero dice, tiene que producir en nosotros un celo, un deseo de hacer obras, de producir fruto para la honra y para la gloria del Señor. Es más, hermanos, les digo ya a estas alturas del estudio de esta noche, un creyente o una persona que se llame creyente, que pasan los años y no da fruto, yo dudo mucho de que esa persona verdaderamente sea creyente. Porque tarde o temprano lo que llevamos por dentro sale por los poros de nuestra piel. Hace poco una persona que no es de esta iglesia me comentó que ella lleva años trabajando en un lugar, pero que ella nunca le ha dicho a nadie que es cristiana. Yo en ese momento no le dije nada, pero sinceramente yo dudo de que una persona que ha tenido un encuentro con Cristo pueda permanecer años con la boca cerrada, sin testificar, sin hablarle a nadie del Señor. Es que, hermanos, es que no me cabe en la cabeza. Porque lo primero que una persona siente cuando se convierte de verdad al Señor, ¿qué es? Querer traer a todo el mundo a la iglesia. ¿Sí o no? Nos ha pasado a todos. Claro, después te llevas cada sorpresa increíble, porque tú pensabas que ibas a convertir a toda la familia y resulta que los primeros que te hacen la guerra muchas veces suelen ser los de la familia. Pero quieres traer al primo, a la prima, a tu padre, a tu madre, al marido, o a la mujer, a tu sobrino, a tu hermano. Es algo imposible. Pero una persona que sea capaz de estar años y años y años como cristiano y no le habla a nadie, ni le dice a nadie, ni sus compañeros de trabajo se han enterado de que es cristiano, hermano, con todo mi respeto, dudo que ese hombre o esa mujer sea cristiana. Porque si usted es cristiano y está en un puesto de trabajo donde todos son inconversos, yo no sé cómo lo hacen, pero yo le aseguro que los inconversos se van a dar cuenta de que usted es, como a veces dicen ellos, raro. Tú eres raro. Tú eres diferente. ¿Sí o no? Y es ahí donde tienes la oportunidad de decir, no, yo no soy raro. Yo lo que soy es cristiano. Y entonces ya empiezan las risas, no sé qué, la loca, la fanática, la secta y tal igual. Pero que una persona me diga a mí que lleva años en un puesto de trabajo y que nunca le ha dicho a nadie que es... Hermano, ¿sabe una cosa? Es que no hace falta ni que lo digas. La gente se da cuenta si eres o no eres. Huelen, dicen, esta persona
esta persona algo tiene que yo no tengo. En tu rostro, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir, se nota tarde o temprano. Y una persona que quiere ocultar, que nadie se entere que tú eres cristiano, pues dice la Biblia muy contundentemente que el que se avergüence del Señor en esta tierra, el Señor en la otra vida se avergonzará de esa persona. Tarde o temprano va a salir, si es que eres, tu conversión se va a notar por todas partes, quieras o no quieras. Tito 3:8, este es el penúltimo versículo que leemos esta noche. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice Pablo. Quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, yo pregunto en esta noche, todos los que estáis aquí creéis en Dios, ¿verdad? Pues Pablo dice a Timoteo, insiste con firmeza en esto, Timoteo, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Timoteo insiste en esto, no te canses de repetir esto, les guste a la gente o no les guste, le caigas bien o te quieran matar, tú insiste, tú sigue predicando esto. Hermanos, Dios nos ha llamado a buenas obras y hay que hacer buenas acciones y hay que hacer buenas obras. Insiste con firmeza, dice el apóstol Pablo a Tito, y creo que a todos y cada uno de nosotros exactamente igual. ¿Ahora qué hago? Bueno, hermanos, yo solamente les digo una cosa. Una de las personas que tuvo un encuentro con el Señor tremendo, pero tremendo, sin lugar a dudas en la Biblia, fue el apóstol Pablo, Saulo. Cuando este hombre cae y se queda ciego y dice, el Señor le dice, Saulo, Saulo, la famosa frase, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús de Nazaret. Claro, cuando él oye que es el Mesías, se me queda impactadísimo. Mira lo que le preguntó a continuación, ¿tú te acuerdas? Mira lo que le preguntó. Pues claro, primeramente no sé quién me está hablando, estoy ciego, no sé si es un profeta, si es un rabino, no sé quién es, pero ahora es que me está hablando el Señor. Yo soy Yeshua. Ay, mi madre, el Mesías. Mira lo que le preguntó a continuación. ¿Y qué quieres que haga? Hombre, es que el apóstol Pablo no era un chiquilín, hermano. Era un hombre con un conocimiento de la palabra tremendo. Él sabía perfectamente que cada vez que el Señor se le presentaba a alguien, era para pedirle algo importante. Mira cuando Moisés ve aquella zarza ardiendo. No, es que te quería entretener, como te había aburrido, pues te... No. El apóstol Pablo sabe perfectamente que cuando una manifestación del poder de Dios se hace notoria y visible es por algo. Detrás de eso viene un mensaje. Samuel. Y bueno, pero es que el Señor tiene un mensaje para Samuel y así muchos tantos, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Mira cómo el apóstol Pablo sabía. Porque ¿para qué se me va a presentar a mí el Señor? ¿Para decirme que está enfadado conmigo porque mato a los cristianos o los persigo? ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y lo tuvo 3 días ciego, Ciego 3 días, esperando. Por ahí vino un tal Ananías, que si no llega a ser por esto, ni siquiera sabemos que había un hermano allí en esa ciudad de Siria, Damasco, que se llamaba Ananías, que no es el hijo de la otra, aquella que cayó muerta, sino es otro. Y le dice, hermano Pablo o hermano Saulo, el Señor me manda y me dice que te diga esto y esto. Vas a llevar la palabra a reyes, vas a ir por aquí, vas a ir por acá. El Señor te va a liberar de tu pueblo, te va a mandar lejos a los gentiles. No sé si le dijo lo que le había dicho en privado el Señor a Ananías cuando le dice, yo le mostraré a cuánto le es necesario sufrir por mí. No sé si eso se lo dijo, no lo sé. Pero lo que está bien claro es que el Señor le dio instrucciones específicas a Pablo. Y en cuanto Pablo recupera la vista, en cuanto Pablo come y se bautiza, dice que al momento se puso a predicar en las sinagogas de ellos. Se metió en todas las sinagogas de la zona y la gente dice, pero vamos a ver, pero este no es el que venía a perseguir a los cristianos. Este no es el que venía con cartas de Jerusalén para llevarse cautivos a los cristianos y forzarlos a renegar de Cristo. Y ahora se pone a predicar. Dice que hasta los mismos hermanos no se fiaban y como que tenían miedo. Menos mal que por ahí se acercó un tal Bernabé, jugándose el tipo, porque se fió de él.
¿Y cómo supo Bernabé que Pablo se había convertido, hermano? Porque la cara era la misma, la altura era la misma. ¿Cómo sabía Bernabé que no había que tenerle miedo a Pablo? Que uno se podía acercar a él y que no tienes que tener miedo. Porque le vio sirviendo y predicando a Cristo. Y cuando una persona se pone a servir, y cuando una persona se pone a hablar y a servir con acciones y con fruto, automáticamente esa persona ha tenido un encuentro con Cristo. Si una persona se mantiene inactiva toda la vida, esa persona le gustará la iglesia, no digo que no. Le gusta la iglesia, le gusta el ambiente, pero convertido es una palabra sagrada que a lo mejor todavía no ha terminado de entenderla. Así que el apóstol Pablo le dice a Tito, insiste con firmeza, enséñale a la gente que se ocupen de acciones buenas y de buenas obras. Y termino con el último, Tito 3:14. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Podemos leer juntos este versículo, es buenísimo, es buenísimo. Léelo conmigo en alta voz, por favor. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ocuparse para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cómo le preocupaba y cómo le interesaba al apóstol Pablo que las personas que se habían convertido bajo su ministerio no fueran creyentes estériles, no fueran creyentes sin fruto? Saben, hermanos, yo voy a procurar que en este año todos y cada uno de ustedes, como ovejas de este rebaño, den fruto. Porque pastorear a gente que da fruto es una gloria, pero pastorear gente que no da fruto es una tragedia. Créame, pastorear a una iglesia que se esfuerza y trabaja para el Señor es una bendición increíble. Cualquier pastor quisiera tener una iglesia así. Pero tener una congregación que solamente quiere comer y comer y comer y comer y comer. Yo digo, bueno, pero ¿hasta cuándo van a estar comiendo? Si me tienen hambre. Entonces, hermanos, este mes de enero va a ser el mes en el que vamos a estar hablando prácticamente en cada reunión, en cada culto, acerca de las buenas obras. Vamos a procurar cada día, le pedimos al Señor y Dios nos lo va a mostrar, vamos a pedirle al Señor cada día el poder hacer una buena acción. Yo me acuerdo que era Boy Scout, no sé si ustedes conocen ese grupo, cuando yo era Boy Scout nos decían que cada día teníamos que hacer una buena obra, una buena acción. No éramos ni cristianos ni nada. A lo mejor era ayudar a una abuela a cruzar el paso de peatones porque no veía bien. A lo mejor era ayudar a un vecino a limpiar el coche. A lo mejor era coger la basura de no sé quiénes. Y no se preocupe, yo era abajo. Cogías la bolsa de basura y se la tirabas. Entonces, cuando llegábamos el sábado a la reunión de la patrulla y de todo lo que éramos allí, pues cada uno tenía que decir lo que había hecho durante la semana. Y nos daban medallitas y galones. Y nos matábamos por tener el pecho lleno de medallas y de galones y de medallitas por las buenas acciones que habíamos hecho. Hombre, yo a veces me entienden, aquí no tengo una caja con medallas ni con galones para ninguno de ustedes, porque ni siquiera yo llevo ninguno, pero sí les voy a insistir y sí me voy a predicar a mí mismo que cada día tenemos que hacer una buena acción. Cuando usted venga antes al culto, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Cuando usted venga antes al culto, si ve que las sillas aún no han sido colocadas, colóquelas usted. ¿Por qué las tiene que colocar siempre la misma persona? ¿Por qué? Si nos sentamos todos. Pues si usted viene un día y ve la silla no están bien colocadas, pues colóquelas a usted, ¿verdad? Ofrézcase un día para decir, bueno, ¿quién apaga las luces y quién cierra la iglesia cuando termina el culto? El de siempre. ¿Y por qué? Si todos participamos del mismo culto y de la misma congregación, yo me ofrezco esta semana o durante 15 días o durante este mes para cerrar la iglesia, apagar las luces y revisar que todo esté en condiciones, que no haya ningún grifo abierto como a veces ocurre. Hoy, por ejemplo, vine a la iglesia y los monitores estaban encendidos desde el domingo. Se quedó el equipo de sonido encendido desde el domingo. Estos. Entonces, podría haber una persona y decir, mira, yo me voy a encargar esta semana de que todo esté apagado, de que todo esté tal. ¿Quién se encarga, por ejemplo, de cambiar las toallas en el baño, de comprar los productos de limpieza? ¿Quién se encarga de esas cosas?
Entonces, hay tantas acciones, tantas buenas obras que se pueden hacer, pero yo quiero decirles algo, hermano. Tengan iniciativa para el Señor. No espere a que alguien se le acerque y le diga, mira, puedes hacer eso, sino tengan la iniciativa. Así como usted tiene la iniciativa de decir, hoy voy a fregar la casa. ¿Quién se lo pidió? Nadie, pero usted tiene iniciativa de limpiar su casa, de cambiar el aceite al coche, de llevar la ropa a la tintorería o lo que sea. Tenga iniciativa por las cosas del Señor. Este es el mes de las buenas obras. Este es el mes de las acciones. Y queremos en este mes esforzarnos en este área. Ya en febrero hablaremos de otro tema, pero yo quiero que en este mes todos los niños en la escuela dominical, antes y después del culto, los jóvenes, las familias, las mujeres, absolutamente todos, nos mentalicemos de que hemos sido creados, diseñados por nuestro Dios para hacer buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? No para salvarnos, ya somos salvos. Ya somos salvos. Ya no tengo que hacer acciones para salvarme, yo ya soy salvo. Pero quiero pasar el resto de mi vida, de alguna manera, sirviendo al Señor de una forma activa. ¿Y sabe el gozo que usted va a experimentar? Se recibe más por dar que por recibir, se lo puedo asegurar. Vamos a orar en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios mediante, el próximo culto seguiremos con el resto de la lista de los versículos que tenemos preparados y estaremos estudiando. Vamos a orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia de buenas obras, de buenas acciones, tanto dentro como fuera. Y te lo pedimos de todo corazón, Señor, porque sabemos que tú estás muy interesado en que nuestra vida sea una vida de fruto, una vida fructífera. Lo hemos leído hoy en tu palabra en diferentes partes y queremos pedirte que nos ayudes y pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad y que podamos esforzarnos por tu obra, por tu reino. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y nos permites de alguna forma demostrarte que te amamos y que queremos que tu reino se extienda y que tu palabra corra y sea glorificada. Quita de nosotros cualquier actitud de conformismo, de rutina, de mecánica religiosa y pone en nosotros esa renovación espiritual que nos permita poner nuestra vida a tu servicio y rendida a tus pies continuamente, Señor. Te damos muchas gracias por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.